Ezequiel 33, del 1 al 9. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oiréis la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ezequiel capítulo 2, del 5, 6 y 7. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Ahí nos. ¿Sabe, hermano, que estuve meditando, pensando, orando, buscando dirección de Dios para este último tiempo? Yo le decía a fines de año que este es el año de la conquista, el año de buscar, de hacer cosas. La conquista no es algo que se regala, no es algo que viene por arte de gracia, si pum, viene y conquistaste. No. La conquista se produce a través de una lucha, de una pelea, de un trabajo, de un esfuerzo. ¿Cuántos creen esto? Amén. Yo le decía a la pastora que se haga una coordinación cortita, porque tengo que hablar con el pueblo, algo que el Señor me está poniendo desde hace días. Y le decía: Señor, yo no quiero que sea mucho, pero sí quiero que sea un grupo que entienda lo que estamos hablando, o que preste atención a lo que estamos hablando, y que entienda el espíritu de la letra. Porque a veces nosotros hablamos y escuchamos, pero no oímos pero no escuchamos, porque nos falta entender de que la palabra no es letra fría. Aunque la palabra Biblia significa biblioteca, pero la palabra que está establecida en estos libros fue inspirada por alguien muy, muy especial. ¿Quién fue ese alguien que inspiró esta palabra? El Espíritu Santo. ¿Para qué habrá sido inspirada esta palabra? Para corregir, para redarguir, para bendecir, para establecer un pacto entre Dios y el hombre. Dios hablando, el hombre escuchando, el hombre haciendo lo que se le manda, Dios derramando bendición. Hay un pacto. Amén. No hecho por el hombre, no hecho por dinero, sino hecho por Dios mismo. Amén. Entonces yo decía: Señor, yo quiero hablar con el pueblo. Y escudriñando y analizando algunas cosas, decía el domingo pasado
En el evangelio actual, en el evangelio de las cosas fáciles, se han perdido cosas importantes que nos hemos olvidado. Tenemos un evangelio sin cruz este último tiempo. Un evangelio de comodidad, que hacemos lo que queremos, que vamos donde queremos, venimos como queremos, hacemos lo que bien nos parece, porque no tenemos cruz. Porque la cruz significa muerte. Y si no morimos juntamente con Cristo, tampoco vamos a resucitar con Él. Pero ¿qué pasa? Hoy los mensajes personalmente lo digo, nos hemos acostumbrado a entregar un mensaje que la gente quiere oír. Porque el objetivo que cumplimos nosotros los hombres como hombres, sin ser espirituales, es que haya mucha gente. Que haya muchos hermanos que aplaudan, que se rían, que disfruten. Y le hablamos de la prosperidad, y le hablamos de la bendición, y le hablamos de que el Señor va a venir y que nos va a llevar a todos. Pero en la realidad no es esa. El evangelio del reino es un evangelio de sufrimiento, de precios a pagar, de abandono de nuestra propia vida, de entrega absoluta, donde no hay lugar para hacer lo que a mí me parece, porque el evangelio de Cristo es un evangelio de cruz. ¿Se acuerda de que hablamos de eso? Amén. También dijimos que una de las cosas que nos han quitado, de las que no hablamos, es de la sangre de Cristo. ¿Sabe que una vez un pastor dijo, el problema de hablar de la sangre de Cristo es que produce cierta repugnancia hablar de sangre? Pero la sangre de Cristo es una sangre única. Amén. En la que puede lavar y puede limpiar. Sí, Señor, amén. No mancha esa sangre. Gloria esa a Dios. sangre limpia. Amén. Y sabemos que el enemigo le podemos decir muchas cosas y el diablo, si usted quiere, conoce la Biblia más que usted que yo, porque es un teólogo por excelencia. Él estuvo en la misma presencia de Dios y conoce a Dios cara a cara. Así es. Entonces él sabe, conoce los pensamientos, las decisiones que Dios tomaba, cómo las tomaba. Entonces tiene más experiencia en cuanto al conocimiento que usted que yo. Pero hay algo que el enemigo no puede resistir, y es la sangre de Cristo. Amén. Porque él sabe que a través de esa sangre usted y yo somos salvos, si queremos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y lo otro que veíamos, que nos han quitado la capacidad de alabar. Nos cuesta alabar, nos cuesta, somos fáciles para cantar, pero difícilmente salga de nuestra boca una palabra de alabanza, de decirle, Señor, qué grande eres. Estamos como aletargados en la alabanza, como que no es una costumbre, como que estamos. Yo le decía el otro día que le pedía perdón a la iglesia por haberlas hecho tan pragmático. La gente viene a escuchar, no a participar, y ese es el gran problema. Nos falta participación. Amén. Lo otro que nos habían robado es el poder de la ofrenda, el poder de dar. Y hoy quiero hablar, hermanos, de todas esas cosas, pero acompañar algo más. Hay algo y alguien de quien no hablamos en los púlpitos, y es del enemigo de nuestras vidas. Y Jehová lo reprenda. Amén. No vamos a idolatrarlo, no, vamos a reconocer el trabajo que hacen para dañar al cuerpo de Cristo. Lo primero que hace el enemigo a una congregación es traerle desánimo. Usted sabe que a mí me pasa muchas veces, digo, pero ya, bueno, está todo bien, están paseando, no se acuerda del domingo de venir a alabar al Señor, no, nada, ¿qué pasa? ¿Seré yo, Señor, tengo que irme? No tengo problema de irme. Y el Espíritu Santo dice, yo no te saqué de aquí todavía, ya te voy a sacar. Y no entra un desánimo, veo la cara de algunos hermanos desanimados, ¿viste? Pero ¿qué pasa? No viene nadie, la gente no está, ¿qué pasó? Entonces yo también me voy. Lo desanimaron y el enemigo lo sacó. Lo otro que hace el enemigo de nuestras vidas es turbar nuestro entendimiento. Y hoy quiero hablar un poquito de este enemigo que tenemos
y que aunque no lo nombramos para adorarlo, sí lo vamos a nombrar para reconocer sus estrategias y para poder luchar contra este enemigo. Veamos allí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Necesita el Señor que tú entiendas que esto no es juguete, que esto es vida por vida, que es minuto a minuto, que está en juego nuestros hijos, que está en juego nuestra economía, que está en juego nuestro matrimonio, que está en juego todo lo que es el presente y el porvenir. Porque si hay algo que el enemigo hace es matar, destruir, hurtar. Y le damos la palabra hurto, no es robo, hurto es cuando brindamos confianza y viene y nos quita algo en confianza. Nosotros le confiamos cosas al enemigo de nuestra vida. Y en vez de tenerlo de enemigo, lo tenemos de, no sé si de amigo, pero a veces de aliado. Pero fíjese lo que dice este pasaje. Sed sobrios y verán. ¿Qué significa sobrio? Serio, responsable, comprometido, exageradamente cuidadoso. Sed sobrios y verán. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda alrededor de tu casa. Cuando tú te duermes, no puedes cuidar a tus hijos. ¿Sabes las cosas que el enemigo trae a la mente de los niños cuando vos estás durmiendo? Hace unos días atrás, hermanos, a través de algo que se reproduce en Facebook. Un reto de TikTok. ¿Eh? Un reto de TikTok. Un reto de TikTok. Murió una niña de 11, 12 años. No, pastor, pero a mis hijos no, porque el enemigo anda alrededor tuyo buscando a quien destruir o a quien devorar. ¿Qué significa devorar? No deja nada. No deja presente, no deja futuro, no deja esperanza. Tenemos que tomar conciencia. ¿Sabe, hermano? Yo estoy decidido en estos días, quizás muchos digan, no voy más, mira, el pastor ha cambiado su mensaje, no me interesa, pero tengo que advertirte, porque la espada está sobre la faz de la tierra. Amén. Y tengo la obligación de advertirte. Y te pido algo, hermano, que seas lo suficientemente inteligente para que puedas compartir con otro esta palabra, tus amigos, los hermanos que lo están viendo en la iglesia. Adviértele que hay un peligro, que está todo bien, que está todo libre, que está todo lindo, que está todo ok, pero que el adversario anda alrededor nuestro buscando a quién devorar. Si puede devorar tu economía, te lo va a devorar. Si puede devorar a tus hijos, te lo va a devorar. Si puede devorar tu matrimonio, te lo va a devorar. Si puede devorar tu salud, te la va a devorar. Porque Él no juega a ser adversario, Él es el adversario. Así es, Señor. Desde nuestro púlpito no hablamos del diablo. No, pastor, porque al último le damos un culto al diablo. No le estoy dando un culto al diablo, y reprenda de Jehová al diablo, Satanás el diablo, toda su hueste. Pero tenemos que marcar el territorio. Y aquí estamos nosotros, la iglesia de Cristo, Amén. para ser vallado entre Dios y la tierra. Gloria a Dios. Y el enemigo podrá tener todas las huestes del diablo desparramadas, buscando devorar y destruir a la sociedad. Pero aquí está el ejército de Cristo para levantarse como poderoso gigante y decirle al enemigo que la sangre de Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Gloria sea el Señor, al cual resistir firmes. ¿Cómo? La fe. Con la fe. El Señor Jesús profetizó y dijo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. ¿Hallará fe el Señor? Bendito Dios. ¿Cómo adquirimos fe? No es algo que se compra en el negocio.
negocio, no es algo que decimos yo pongo el diezmo y entonces le pido al Señor que me dé fe, no. La fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. No, ¿para qué ir al culto? Y está escuchando gente de Junín de los Andes, gente de Tafí Viejo. ¿Para qué voy a ir si siempre dicen lo mismo? Aunque te digan 100.000 veces lo mismo, 100.000 veces tenés que escuchar porque eso te producirá fe. Amén. Amén. Recuerdo una experiencia de mi pastor. En la iglesia Biblia Abierta era muy democrática. En ese tiempo tenían una directiva que nos reuníamos cada 15 días y la secretaria y el tesorero y el anciano muchas veces cuestionábamos a nuestro pastor. Yo lo digo porque fui anciano de la iglesia. El pastor empezó a predicar Juan 3:16 un domingo. El otro domingo volvió a predicar Juan 3:16. El tercer domingo volvió a predicar Juan 3:16. Otro mensaje para predicar que Juan 3:16. Y el pastor muy serio, sonrisa, dijo, el tema es que no han aprendido a practicar Juan 3:16. Y mientras ustedes no practiquen Juan 3:16, voy a seguir hablándoles de Juan 3:16. Y entendí que la palabra no es para ser oída, sino para ser practicada. Y a veces nos aburrimos con la palabra, pero nos aburriríamos menos si practicáramos la palabra, si pusiéramos por obra la palabra. Y veríamos cuáles son las conquistas que nosotros adquirimos con poner por obra la palabra. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Este es un mensaje para todo el universo, para todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó ¿a qué? Su gloria eterna. ¿A dónde nos llamó? Su gloria eterna. No a un fracaso. Nos llamó a tener nuestros hijos en la adicción. Nos llamó para que nuestra familia estuviera perdida en el alcoholismo, o en el tabaquismo, o en el libertinaje que hoy vive el mundo, donde se ha perdido el respeto, el temor, el amor a la sociedad, el amor a la patria, el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a los ancianos. Él no nos llamó para eso, nos llamó para su gloria. Amén. Y para la gloria eterna. Gloria nos a Dios. está preparando aquí para vivir una vida diferente aquí y después allá arriba la Señor, gloria eterna. amén. ¿Cuántos quieren esa gloria? Gloria a Dios. Amén. Gloria sea Señor. En Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo el mismo, os perfeccione. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Perfeccionar. Tenemos que dejarnos perfeccionar. Amén. ¿Cuántos han cantado alguna vez esa alabanza? Yo, tú eras el alfarero y yo el barro soy. ¡Ay, qué bonito, qué linda alabanza! Y a veces la cantamos acá en la iglesia. Pero cuando nos vienen a querer quebrajear, pucha, que nos duele. No, Señor, eso no, porque yo soy dueño de mi tiempo, yo soy dueño de mi economía, yo soy dueño de mis cosas, no soy dueño de nada, porque el Señor al tronar de sus dedos te corta y te hace desaparecer de esta tierra. Gloria a Dios. Eso me dice a mí el Señor, no sé a ustedes. Os perfeccione, afine, fortalezca y establezca. Aleluya. Yo anoté algunas cositas acá. ¿Qué herramientas usa Satanás el diablo para... No van a querer venir con un tridente acá, una cola larga diciendo que no, te voy a... No. Él usa a sus agentes. Al pastor lo puede usar. Lamentablemente esto de los púlpitos está ocurriendo muy seguido. Y tendremos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios como pastor, porque al que más Dios le da, más lo reclama después. ¿Qué es lo que el enemigo usa para enfriar nuestra vida?
La incredulidad de su existencia según la ciencia. Mire, una experiencia personal. Hace el último examen que tuve del cardiólogo, nos hicimos amigos, inclusive le prediqué el Evangelio, inclusive él por su matrimonio, para la gloria de Dios, están juntos también los doctores, ella es psicóloga y él es cardiólogo. Después está Capú. Hablé con él, expliqué, le hablé de la palabra, hablé de su consultorio, lloró delante de la presencia de Dios, pidiendo misericordia y pidiendo ayuda para salvar su matrimonio. Estaba muy enamorado de su esposa. Gracias a Dios están otra vez juntos. Dice que es como una segunda luna de miel. Gloria a Dios. Cuando le conté que yo ya estoy en Tucumán y de las experiencias que había tenido en el pueblo de Tafí Viejo, de las cosas que había vivido, las experiencias espirituales que había vivido, del parque donde la municipalidad tuvo que sacar las casitas de los duendes y sacar todas esas cosas, porque había llegado el momento que esos bicharracos se manifestaban y se corporizaban. Me miró y se rió y me dijo: no vas a creer eso. Estamos en pleno siglo XXI, Carlito, ¿cómo vas a creer eso? Vos sos un tipo muy inteligente. Eso dejalo para los faltos de entendimiento, dijo otra palabra. La ciencia dice que el enemigo no existe. Porque es demasiado necio pensar que hay un enemigo que busca dañar tu familia. Dice: no podés creer eso es para los ignorantes o para los estúpidos, y otra palabra más. Y muchos de nosotros creemos y decimos: bueno, si lo dice el doctor, ¿cómo lo van a entender ellos? Pues el entendimiento de la ciencia del hombre es limitada, mas la ciencia de Dios es ilimitada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que usa el enemigo, y aunque parezca mentira, lo usa desde los púlpitos. El mensaje de un enemigo derrotado y sin argumento. Hay muchos pastores que hablamos porque el diablo está vencido y le piso la cabeza a Satanás y todo gloria a Dios, amén. Me incluyo. A veces por la emoción y el almismo que tenemos, hacemos estas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Es verdad que Él en la cruz lo derrotó, pero el Señor le dice a través del apóstol Pablo, 2 Corintios 4:4, que Él sigue siendo el Dios ¿de quién? De este siglo. Pastor, ¿cómo es eso? Él sigue siendo el Dios de este siglo. ¿Y sabe lo que hace el enemigo con muchísima especialidad? Ciega el entendimiento. ¿Sabe de quién? Fíjese. ¿De quién? No, pastor, pero de nosotros no, porque nosotros creemos. ¿Sabe que muchas veces el primer territorio que busca ocupar es el de las congregaciones? Le pone incredulidad. ¿Será? ¿No será que el pastor se está equivocando? ¿No será que está flasheando, está tan viejo este hombre que capaz que empieza a flashear, ya se le va la arteriosclerosis? El enemigo pone incredulidad. ¿Y sabe cuál es la razón por la que esto ocurre? Porque no leen la Escritura, porque no buscan la palabra, porque no escudriña la palabra. El Señor dijo: escudriñad, porque os parece que en ella hay vida eterna. Es lindo que yo les diga que han venido muchos trayendo profecía y le pido a Dios perdón por eso. Te voy a decir por qué, pastor, ya van a ver por qué. Te va a bendecir, este año el Señor te va a dar, este año el Señor te va a prosperar, este año, qué lindo se llena
vienen al templo y aplaudimos y cantamos y exaltamos al nombre del Señor. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, empezamos a dudar. ¿Será? ¿Está bien seguro? ¿Usted nunca dudó? Yo sí. El Señor tiene que tratar conmigo a través de la palabra. Y a veces en la noche trata con mi vida. En el sueño me amonesta, me habla, me muestra, me dice que esto va a ser diferente porque Él es el Señor de la iglesia. Que no empuje a nadie, que no arrastre a nadie, que deje que Él actúe. A veces buscamos estrategia, no voy a empezar a visitar a los hermanos, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar. El Señor me dijo, detente en el camino, busca la senda antigua. Ese es el misterio de buscar la senda antigua, donde la gente venía convencida, que venía, no aquí en todos lados, a adorar a Dios, a un Dios vivo y poderoso, con reverencia, con amor. La palabra dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿De qué Evangelio? Gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. El Evangelio de la gloria de Cristo, y Cristo es la imagen de Dios. Él es enemigo, aunque se disfrace de ángel de luz. Satanás sigue siendo su enemigo, aunque tenga una apariencia de piedad, aunque parezca el mejor, el más bueno de todos, y sabe que muchas veces trae daño a las congregaciones a través de hombres y mujeres a los que les abrimos la puerta para traer mensajes que transforman. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12. Mas lo que hago lo haré aún por quitar la ocasión a aquellos que la deseen, a fin de que en aquello en que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son, versículo 13, porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Sabe, hermano? Estaba conversando con unos hermanos de Junín de los Andes, del grupo, del pequeño grupo que se reúne así. En una cena que teníamos, una de las hermanas me dijo, ¿sabe, pastor? Aquí es muy difícil predicar el Evangelio. Y le digo, ¿por qué, hermano? Porque la gente está cansada de embaucadores. Han venido profetas, han venido apóstoles, han venido de todo tipo. Y la gente se ha aburrido. La gente está cansada y yo tuve que decirle, tienen razón de estar cansada. No sé cómo vamos a hacer, me dijo. Digo, yo tengo la respuesta para eso. El apóstol Pablo decía, mi evangelio. Lo leyó alguna vez ahí en el libro de Romanos, habla de mi evangelio. Y alguien alguna vez, inclusive en esta casa, predicó que Pablo tenía un evangelio diferente, nada más alejado de la verdad. ¿Por qué Pablo decía mi evangelio? Porque Pablo se había mimetizado tanto con el evangelio, lo había hecho carne de su carne, sangre de su sangre, razón de su existir. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios. Y si no predico el evangelio, ¡ay de mí si no lo predico! Podía decirle a los Gálatas, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Él no entendía a la gente que no podía vivir para Cristo. No podía entender al hombre y a la mujer que no vivía por Cristo, porque había hecho a Cristo
razón de su vida. Él caminaba por Cristo, hablaba por Cristo, razonaba por Cristo, toda la ciencia que él había aprendido, toda la liturgia judía, todo el conocimiento de Gamaliel, todas las cosas que había aprendido en su judaísmo, en su fariseísmo, lo había tomado por basura. No era un ignorante, era un hombre muy preparado, era un teólogo. Pero él todo lo había perdido y lo había dejado por seguir la verdad, nueva verdad del Evangelio. Por eso Pablo decía, mi Evangelio. Hay muchas personas que hablan y dicen cosas que están alejadas de la verdad. Si usted abre el Facebook va a encontrar un montón de mensajeros que son mensajeros del diablo. Lo digo con todas las letras. Y no me voy a arrepentir de decirlo. Que su Dios es el vientre que vienen a predicar o que van a predicar por una moneda, por un cachet, tratando de mostrarse a sí mismos como grandes predicadores, como grandes lumbreras del Evangelio, pero que su trasfondo espiritual, que su trasfondo bíblico es tan negativo que terminan siendo mentirosos, falaces, hombres que hablan de grandeza y no tienen nada que mostrar, porque cuando uno los rasca un poquitito o va a su territorio se da cuenta que no son nada. Esta es una realidad de este tiempo. Satanás se disfraza de ángel de luz y usa a estos hombres y mujeres que han dicho que ella usa ángeles para ir a buscar los bienes que perdieron. Una mentira absoluta. Los ángeles están al servicio, sí, pero no de capricho de mujeres ni de hombres corruptos. Bendito Dios. Tenemos que ser precisos en estas cosas, hermano. Y tenemos que cuidar el lugar que Dios nos ha dado a usted y a mí. Amén. Este es su lugar. Sí, Señor. ¿Está quién se fue, hermano? Amén. Escuche, no deje de escuchar, se lo tengo que decir. Si me molesta, lo lamento, pero yo quiero liberar mi responsabilidad. Gloria a Dios. Tenemos que cuidar el lugar que el Señor nos dio, la casa que el Señor nos dio, la hermandad que el Señor nos dio. Usted es mi hermano, yo tengo que defenderlo. El diablo sigue acusando porque él no ha dejado de trabajar de diablo. Él sigue acusando a los hermanos porque es calumniador y acusador de los que predican la palabra. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo, el Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Lo tiene escrito en su Biblia? Amén. ¿Lo cree usted o no? Amén. ¿Cómo es esto, pastor, que fue arrojado del cielo? ¿Quién puede ver al diablo aquí ahora? ¿Alguien lo ve? ¿Está aquí o no? Pero él está aquí. En las regiones celestes, en el mundo invisible, él está escuchando, y esto no es gratis. Pero le clamo a Dios para que ningún espíritu ajeno pueda cobrar venganza de lo que estamos hablando. Pero no tengo temor, porque sé que Dios me cubre a través de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Él está en las regiones celestes, en las regiones invisibles. Y Él sabe cuál es el trabajo especial de Él. Buscarle, tentarte para que caigas.
con una palabra, con un hecho, con una acción, con defraudar, con mentir, con insultar, con vivir sin temor. Inmediatamente agarra esa acción negativa de tu vida y sale corriendo delante del trono a acusarte y acusarme. Y a veces usa esas cosas que hiciste con razón o sin razón, a propósito, sin querer, para humillarte, para ensuciar tu vida. Y usa los agentes que tiene aquí en medio de la gente, no digo de ustedes, líbrenos el Señor. Amén. Para hablar mal del hermano, para hablar de la hermana, para acusar, para condenar, porque para eso está Satanás. Pero en el capítulo 12 de Apocalipsis, después que la iglesia ya no está, dice que Satanás es lanzado, o sea, que va a ser visible. Amén. Gloria a Dios. Y dice que será lanzado para seguir engañando, destruyendo, matando, derribando la vida de los hombres. Ay de los moradores de la tierra. La cotidianidad que el diablo usa. ¿Sabe que tiene una herramienta? Hace un tiempo atrás la pastora predicaba que el internet es una puerta abierta que nadie va a cerrar. Y así como se puede usar para bien, se está usando para mal. Yo hoy, y esto me terminé de dar pie para preparar este mensaje tipo estudio, hoy estaba por escribir y aparece una aplicación y aparece el evangelista internacional Gigi Ávila haciendo así. Y lo tratan de falso profeta, de usurpador, de mentiroso, y de vivir de la fe de la gente. Y saben que eso me picó, como le diríamos, hermano, me picó la cola. Dije, este hombre dio su vida por el Señor. Y nunca, nadie estando en vida pudo decir algo en contra del evangelista Gigi Ávila. Nadie. Era un hombre que jamás habló de dinero en un estadio llenísimo. Nunca dijo, traigan su ofrenda al Señor, nunca habló de prosperidad. Nunca usó la palabra liviana para hablarle a la gente y convencerla y hacerla que se sienta contenta. Siempre le habló de arrepentimiento, de convertirse, que el reino de los cielos es para los hombres que se convierten, para las mujeres que se convierten. Decía allí de sanidades mentirosas. Yo fui testigo de los milagros que Dios hizo en la cancha de Cipolletti, en la cancha de Independiente. Yo fui testigo. Personas que yo conocí estando en silla de rueda, años en silla de rueda, como Dios lo levantó para la gloria y honra de su nombre. Él jamás se atujo de que Él era el que hacía milagros. Él siempre habló del poder de Dios para hacer milagros. Y como él, muchos otros hombres de Dios. Yo tengo en mi celular la imagen del pastor Miguel Segovia. El otro día buscando lo encontré. Un hombre que llegó a la provincia de Neuquén, yo no sé cuántos recordarán la venida de ese hombre, que ahí en la calle San Luis, donde están todos esos departamentos, con una guitarrita criolla empezaba a cantar una alabanza que decía: pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. Y el Señor nucleaba a la gente. Y él empezaba a predicar un mensaje sencillo, cortito, bien limitado, porque era un hombre de poca letra. Pero Dios lo respaldaba con hechos concretos, reales. Conocí aquí abajo en el barrio Progreso
Una mamá que tenía a su hijo que tenía el pie torcido, tenía el pie para adentro, todo para adentro. Y estoy hablando del año 60, 61, 62 sería más, ¿no? Y como el Señor a través de la oración en el momento se le tiró el pie, se le acomodó la pierna. Pastor, eso no puede ser. Sí, puede ser, porque para Dios todo es posible. Amén. Él vivía trabajando en el río Paraná, era pescador de sábalo, no sé cuántos se conocen el sábalo. De eso vivía el pastor Miguel Segovia. Andaba con sus pantalones emparchados. Yo jamás lo escuché hablar de una moneda, jamás habló de ofrenda, jamás habló de primicia, jamás. Hombres que marcaron un tiempo y un destino de gloria, pero que el Señor los respaldó y los hizo prósperos. El pastor Miguel Segovia terminó predicando en parte de Europa y murió aquí cómodamente, con sus problemas, como todo el mundo. Entonces, cuando hablan y dicen cosas a través del Facebook, y hay gente que todavía se compra con esas cosas, miren, hablan en contra de doctrinas bíblicas, doctrinas que están establecidas en la palabra. Hablan en contra del diezmo, hablan en contra de la ofrenda, hablan en contra de las primicias, diciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad bíblica. Sacan textos sacados de contexto y hay gente dentro de las congregaciones que aplauden esas cosas. Yo he visto personas, no de aquí, gracias a Dios, pero si fuera de aquí lo diría. El hombre de Dios no vive del diezmo, el hombre de Dios no vive de las ofrendas, el hombre de Dios vive porque Dios vive. Amén. Yo supe dormir en un colchón mojado después de tremenda campaña allí abajo, hermanos, que acá están los pastores Reyes. Nos robaron las cosas, porque nos robaron literalmente las camas de mis hijas. Mis hijas durmieron semanas y meses enteros tiradas en un colchón y se llovía y caía todo el agua y ahí dormían mis hijas. Pero en la noche predicaba y vive Dios y vive el Espíritu Santo, que jamás le pedí un dinero a nadie, menos en la iglesia. Pero hay gente que se anota hablando mal de pastores y se ponen del lado del acusador. Es triste ver eso, hermano. Dile Dios que a mí me importa un rábano cuadrado si hablan de mí, no me interesa. El problema es que cuando añades cosas contra tu vida dándole crédito al diablo, algún día el diablo te lo va a cobrar. Gloria a Dios. Trata de debilitar la fe de los débiles y les mete a través de este medio tan lleno de cosas. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Yo tengo que advertirles esto. Usted a partir de ahora es un dueño y libre, y la atalaya advirtió. Pero por último, por favor, leemos sus últimos versículos en 2 de Timoteo 2:14. Son unos cuantos versículos, pero les va a servir. ¿Lo encontraron? Amén. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales es Himeneo y Fíleto, dos personajes bíblicos que provocaron escarnio en la iglesia de Éfeso, quienes se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos.
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Y por último, el consejo del versículo 26. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Gloria a Dios. Cuando nos atrapa, nos maneja conforme a su voluntad y hace con los hombres y mujeres lo que bien les place. A veces vemos con dolor, decimos, pero este hombre, esta mujer que predicaba la palabra, este hombre y esta mujer que servía al Señor, mirá, ¿dónde está? En la República de Chile, en la ciudad de Temuco, nosotros íbamos a veces a pasear en un mercado que le llaman la Feria Pinto, y tiraban a la calle borrachos, mujeres y hombres. Y el pastor que nos acompañaba decía, ese fue un profeta. Esa fue una mujer de Dios, una predicadora. Y por allá había uno que ya a causa del alcohol había perdido la capacidad mental, tenía delirium tremens, y hablaba de cosas del cielo, borracho, mal, alcoholizado mal, sus caras todas desfiguradas, sus manos temblorosas. Y hacía que predicaba y esperaba que alguien le diera una moneda. Y me acuerdo que con el pastor Bernabé, un día dije pensar que nosotros estuvimos cerca de estar en ese lugar. Porque ¿quién está libre? ¿Hay alguno que está libre? Pues el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y no sé si seré muy duro, pero creo que ha llegado el tiempo de hablar con personas maduras, con niños que sepan entender que la palabra sí, amén, que el Evangelio es algo serio, es compromiso, es responsabilidad, no es una religión para entretenerse, sino es un compromiso de vida con nuestras propias vidas. Yo quiero cada día estar mejor. No sé usted, hermano, pero para estar mejor tengo que hacer lo que el Señor me enseña a hacer. Para estar bien tengo que estar bien con el Señor. Y dice el Señor en el libro de Santiago, la enemistad con Dios, la amistad con Dios, con el mundo es enemistad con Dios. El sistema está regido por el Dios de este siglo. Usted y yo tenemos que decidir. El libro de Deuteronomio le habla al pueblo judío y le dice, y aquí yo pongo delante de ustedes la vida o la muerte. Decidan ustedes. Hasta ahí tenemos libre albedrío. Pero yo voy a acompañar a que tenga que acompañar hasta la puerta del cementerio. No voy a entrar cuando yo quiera entrar al cementerio. ¿Es la vida o es la muerte? Mi deber como atalaya es advertirle de que viene el tiempo del fin y que el tiempo está cumplido. Hoy veía y estudiaba
sobre las copas de la ira de Dios, decía, Señor, qué cerca que estamos, ya empiezan a deslumbrarse estas cosas, ya empieza la tierra a sufrir las consecuencias de tu ira. Argentina, una patria redimida, era el canto de los niños y jóvenes de mis años jóvenes. Argentina, una patria redimida, y cantamos este coro y es el lema de una iglesia fiel. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Qué pasó? Nos acostumbramos al mensaje livianito, que no se ofenda, no le diga nada, no le llame la atención porque se enojan y se van. ¿Sabe cuánta gente? Este mes que pasó, 300.000 personas, 300.000 personas se juntaron en Mercedes Corrientes para adorar a Gauchito Gil. 300.000 personas. Diga conmigo, 300.000 personas. 300.000 Dígalo fuerte, quiero escuchar. Están al borde del infierno. Bendito Dios. ¿Sabía usted eso? Amén. Por dar un número, 300.000 personas en Mercedes Corrientes se juntaron de todo el país para recordar a Gauchito Gil y hacer fiesta y alabanza a Gauchito Gil. Gastaron dinero, gastaron tiempo, gastaron familia, gastaron vehículos, y a nosotros nos cuesta a veces decir, otra vez tengo que ir a la iglesia, otra vez tengo que ir a alabar a Dios vivo, otra vez tengo que ir a escuchar que Dios me diga algo. Que el Señor nos perdone, hermano. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé sabiduría, tino, inteligencia para poder entender estas cosas. Amén. No es juguete, hermano. Y no los estoy asustando. Dios me libre de asustar al pueblo. Porque amo a la iglesia de Cristo como Cristo la ama. Pero pensemos qué queremos para nosotros, qué queremos para nuestros hijos. Nuestros hijos, no es lo único real y positivo, no es lo que le regalamos, lo que le compramos, lo que con esfuerzo le brindamos. Lo mejor que le podemos brindar a nuestros hijos es la seguridad de una vida eterna. Enseñar a nuestros hijos a respetar, a amar a Dios, a respetar, a amar su casa, a respetar la palabra que el Señor nos habla cada domingo, cada sábado, y venir a buscar más de esa instrucción que Dios tiene para nosotros. Que el Señor nos bendiga.